Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla Calvario, Chihuahua. Tenemos casa llena hoy en el estudio. Qué raro suena decir en el estudio, que en teoría es un estudio, pero... O sea, es que si bien es un cuarto con cámaras y luces, pero es un estudio. Sí. Todos los estudios se me hace que se ven más o menos así, ¿eh? O sea, es muy decepcionante ver lo que hay detrás de cámaras. Porque es muy normal, o sea, de este lado todo se tiene que ver mejor, pero para que aquí las cosas se vean bien, del otro lado tiene que haber desorden y tiene que haber oportunidad de mover, de cambiar, entonces... Sí, cables y luces y personas y todo eso. Para que se hagan una idea, tenemos una luz aquí, una luz aquí, una luz acá, una luz allá. El objetivo no es que nos veamos atractivos, porque las luces no podrían cambiar eso o mejorarlo. Es que no, sí, tampoco se pueden enderezar jorobados. Es que no parezcamos monstruos. Ajá, exacto. Con las sombras así bien proyectadas o alguna cosa así. Que nos veamos menos lúgubres. Sí, pero hoy tenemos casa llena aquí en la iglesia. A mí la verdad me encanta cuando es así. Sí. Y es algo que no había pasado en mucho tiempo, porque después de la cuarentena empezamos a hacer mucho trabajo solamente nosotros con Dani, y él era todo el equipo de producción. Sí. Y los empezó a integrar mucha más gente, Jaime, Juan, el otro Juan. Bueno, ahorita tenemos mucha gente aquí en la iglesia, gracias a Dios. Sí, anda Wendy, Patty. Sí. O sea, gente que no tiene nada que ver con el podcast, nomás andan por aquí. Creo que eso nos gusta o nos da un sentimiento de cierta felicidad, porque creo que es una expresión muy obvia de cómo la comunidad en Cristo puede vivir la vida cotidiana. Poder ser la iglesia de Cristo un día que no es el domingo me gusta mucho, porque podemos juntarnos, estar platicando, enterarnos de cosas de la vida de las vidas de los demás, de las que no estamos enterados, y realmente estar interesados en sus vidas. Sí. Fuera del contexto del chisme y cosas por el estilo. La verdad, como dice que es el Salmo 133, que es bueno, es delicioso. Es una palabra incómoda, pero habitar los hermanos juntos en armonía, o sea... Es que yo cuando pienso convivir. En delicioso pienso como tener costillitas barbecue. Sí, pero creo que sí habla de eso. O sea, es tan satisfactorio como un costillar. Ajá. Pero es que, bueno, algo que quiero aclarar. No es que nos pusimos de acuerdo para vernos en la iglesia. No estamos excluyendo a nadie. Sí. Así de que, ay, pues a mí no me invitan a ir. Pues es que nomás puedes venir. Los cristianos no se ofenden. Nada más quería decir eso para que no permitamos que ninguna de esas cosas crezcan en nuestro corazón. ¿Quieres convivir? Cáile. Ajá. Sí, porque no, o sea, no estamos aquí por una junta. No. Ni porque nos pusimos de acuerdo. Nos vemos en capilla. Yo estoy aquí por el podcast. Pero hay mucha otra gente que está por muchas otras razones. Diferentes razones, nomás coincidimos. Que también en eso es una bendición tener este espacio. O sea, lo que podemos hacer aquí comparado con lo que podíamos hacer en el otro edificio es muy diferente. Y Dios nos ha bendecido bastante. Por eso pienso en esto. ¿Quieres participar de la comunidad? Hazlo. Lidia con las incomodidades potenciales de no ser muy bueno socialmente. Y acepta la realidad de que los hijos de Dios no nos ofendemos. Ven, convive, invita a alguien a comer, vete por un café. Es increíble vivir la comunidad en Cristo. O sea, ahorita fuimos por un café. Los chavos de Urban estaban atendiendo a los chavos de Libros Águila. Y está rodeado de hermanos. Y platicar un segundo, o sea, platicamos nada. Pero tener en común a Cristo con otra gente es algo que deberíamos buscar y anhelar. Esa idea bizarra del ermitaño cristiano no existe, dude. Eres una mala persona y por eso no aguantas a nadie. Cristo en ti aguanta a los demás. Si yo aguanto a los demás siendo la despreciable persona que soy y disfruto de pasar tiempo con la gente, cualquiera lo puede hacer. Yo pienso en ese sentido en el apóstol Pablo. No que me quiera poner súper bíblico, pero se me hace... Si alguien... tendría las razones para ser ermitaño. Era el apóstol porque, o sea, pues andaba siempre de viaje. Andaba, o sea, en la cárcel y olvidado por algunos, y no se permitía hacer eso. O sea, iglesias que plantó y que dejó en algún lugar, les escribía cartas, les daba seguimiento, salúdenme a los hermanos. A mí, esas partes de las cartas que ya no es doctrina, que son... vivenciales. Sí. Donde saludos a la hermana tal, porque pues siempre me recibió como si fuera su hijo, a las hermanas tal y tal, arreglen sus broncas. O sea, toda esa sección que encontramos en las diferentes cartas
Me gusta porque Pablo es expresando su necesidad de la comunidad. Y no nada más una necesidad, no es egoísmo, es pues, soy parte de la iglesia. O sea, no estoy aislado, no estoy exento ni de autoridad, ni de comunidad, ni de... Y tampoco era nomás el padre espiritual, que sí lo era, pero me gusta mucho ver el aspecto como humano, social de Pablo en cartas. Sí, sí. Es que las cartas son herramientas de comunicación muy humanas. Entonces vemos información súper importante, pero también información importante a nivel doctrinal, pero también información muy importante a nivel social. Y cuando dice, por ejemplo, tolérense los unos a los otros, pienso en decirle, o sea, pienso en ese versículo cuando la gente me dice, no, es que la iglesia está muy enferma y debería ser más pequeña. Y yo, dude, tolera a la gente. Yo te estoy tolerando aquí en esta conversación. Te estoy aguantando en estas incongruencias doctrinales que estás diciendo. Tolérame tú a mí y al resto de la comunidad cristiana. Esa idea, y regreso a la idea del ermitaño cristiano, que es más cristiano por estar apartado, es antibíblica, es opuesta a lo bíblico. ¿Las iglesias son perfectas? No. En muchas iglesias somos permisivos y dejamos que se enseñen cosas que son heréticas o prácticamente heréticas. Es cierto, eso pasa mucho. ¿Y cuál es tu rol como persona que lo nota? ¿Alejarte? No. Sufrir. Ve y dile. Sé calificado como la persona que es difícil o la persona que siempre viene con una exhortación. Hazlo, sufre tú por ellos, toléralos y sé tolerado. Y que el Espíritu Santo y el amor que sentimos los unos por los otros remedien todas esas cosas. Esa inmadurez de pues me voy porque aquí no me atienden como me merezco. La neta, si me dan ganas de soltarle cachetadas a la gente así de que tú, ¿Jesús habría hecho esto? No. Imagínate irte porque no te saludaron. Si tuviera aquí con qué hacer un látigo, lo haría. El problema es a quién latigó, ¿eh? ¿Has pensado eso? Es que no somos Cristo, lo entiendo. Pero queremos ser como Cristo. A eso aspiramos. Y reflejar el carácter de Cristo. Y no se me ocurre un contexto donde aceptaríamos a alguien trayendo una corrección de ese tamaño. Cuando la latigueada. Sí. O sea, yo nunca le he pateado la mesa a nadie donde está trabajando. O sea, el escritorio sería el equivalente. Dude, yo el otro día saludé a alguien. O sea, literal dije, qué bueno verte. Y me dijo, yo sé, no he ido a la iglesia. Y yo, pues, ¿qué dije? O sea, literal, la gente no acepta que la saludes sin ofenderse. Eso sí me ha pasado mucho. ¿Cómo han estado? Porque me hice el propósito o el hábito, no sé, de cuando me encuentro a alguien que no ha venido mucho tiempo a la iglesia o que sé que no se está congregando aquí o en otra, no preguntarle sobre eso, sino ¿cómo has estado? Porque la respuesta es porque no quiero. Esa es la... hay que ser honestos. Y o sea, ¿cómo han estado? Y pues qué pena, ¿verdad? No hemos ido. No estoy preguntando eso. Que yo no morí por tus pecados, o sea, ¿por qué te da pena conmigo? A mí no me importa. Sí. Que es raro porque tal vez lo que quiero decir con a mí no me importa es a mí no me ofende, dude. Voy a la iglesia, hago lo que tengo que hacer, recibo lo que necesito recibir. Tal vez te extrañamos, sí me acuerdo, pero nada más soy un humano, o sea, literal. Hay mucha gente que no veo y que hasta que la veo no recuerdo que existían. Y yo siento que los humanos fingimos otra cosa, pero no, yo creo que soy la norma. O sea, creo que a todos se nos olvida que la otra gente existe. No tenemos tan buenas memorias. Entonces, es una mentira decir que bueno, con excepciones muy particulares, que me ofende cuando la gente no viene. Pero puedo decir que me preocupa, si me acuerdo. Puedo decir que tiene un impacto en mi vida, en mi oración. Que es triste también, o sea. Que es triste cuando me acuerdo, porque hay gente, es en serio, no me acuerdo. Hay gente así que, vato, ¿cómo has estado? No me acordaba. Y hay otra gente que el Señor así está poniendo en mi cabeza y que estoy orando. Pero no me importa en función de que no me ofende. No me es ofensivo porque no hay nada en mí que podrías ofender. Porque yo no pagué nada por ti. Nadie nos debe a nosotros la asistencia a la iglesia. Nadie nos debe puntualidad a nosotros. A nosotros no nos compete, tal vez es la palabra correcta. Todo eso se trata de nosotros y Cristo. Llegar tarde, dejar de llegar tarde porque el grupo de alabanza se preparó.
No, eso está completamente mal. Cristo está aquí. Es que eso, o sea, la gloria de Cristo como quiera. Quedar mal con el... no. Sí, exactamente. Y cuando los saludemos y les preguntamos, ¿cómo has estado? No es una pregunta con cola de, hey, ¿por qué no has ido a la iglesia? Pues porque no quieres. Y está bien, no pasa nada. Si somos cristianos, nadie debería rogarnos ir a la iglesia. Nadie debería rogarnos llegar temprano. Nadie debería rogarnos diezmar o ofrendar. O convencernos, dude. Sí, Yo no tengo argumentos a favor de llega temprano y ven a la iglesia. Dude, si en tu corazón no está el fuego de ir a encontrarte con el Señor y con su comunidad, con su cuerpo. Sí. La conversación que tenemos que tener es otra. Entonces nada más te pregunto, ¿cómo has estado, vato? ¿Todo bien? Sí, espero que estés bien. O tal vez en algunos casos es cómo has estado. Si no estás yendo a la iglesia, probablemente no estés tan bien como podría. Podría ser una preocupación real, especialmente cuando ves a algunas personas que en su cara se ve que no están bien. Sí. Y entonces si es cómo estás, no de protocolo, sino de preocupación ¿está real. todo bien en casa? Pero esto me da risa porque nos condenamos solos, dude. Porque yo no puedo leer tu mente, mucho menos en situaciones que estamos narrando. Sí. Pero yo sé lo que yo estaba pensando cuando saludé a esta persona. Y yo nada más le estaba preguntando, qué bueno. O sea, yo nada más le estaba diciendo, oye, qué bueno verte. Pero nuestra propia conciencia nos acusa. Y ella sintió que yo le estaba acusando. Y es así de que, no, eso no me lo puedes adjudicar a mí. Eso es entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad en esa área. Sí. Si no vas y te encuentras con Dios, ok. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ofenderme al respecto? Nos preparamos un montón, sacamos una canción nueva y llegaste tarde. No me importa, dude. Estudié toda la semana para que no llegaras a verme. Eso no es importante. Esto se trata de Dios y tú. Sí. Lo mismo sucede cuando quieres dejar de ir a la iglesia porque consideras que la iglesia no es lo que debería ser. Sí, Dios puso ese mensaje en tu corazón y no lo compartes con el resto de tu comunidad y no lo vives con el resto de tu comunidad. No estás ya pecando. No estás siendo Jonás huyendo de Nínive. Sí, negligencia. ¿Te vas a esperar a que venga un pez para aprender la lección o puedes aprenderla como la gente? Así, con palabras y con la exhortación de la palabra. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya. Ah, mira. Es un texto literal. Problema resuelto. Pero la iglesia es de que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjate que últimamente he estado pensando mucho en es un concepto bíblico, pero que no usamos. Normalmente decimos los hermanos, ¿no? En el mejor de los casos. La iglesia, la gente, la comunidad, la familia, cosas así. Pero el concepto que la Biblia maneja es los santos. Y he pensado mucho en eso porque lo leí una vez y no sé por qué me pegó de una manera diferente. De decir, vamos a reunirnos con los santos. Claro. O sea, vamos a estar con los hermanos. Porque no es solamente ir a escuchar el mensaje. Esa es una manera muy incompleta de ver la iglesia. Porque por eso la gente lo ve en línea. Porque consumir una predicación, que es importante es escuchar la palabra, pero no es lo mismo que estar reunido con la iglesia, ir con los santos, ir con los hermanos, ir con la iglesia. Y la importancia de vamos a ver a los hermanos, vamos a estar con ellos, vamos a alabar al Señor juntos. Es otra idea bien diferente de, pues sí, escuché el mensaje. O no, pues lo escucho en la casa. Sí. No es lo mismo. Sí, es un checklist nada más de palomear la casilla. Sí, y fíjate, platiqué con una persona por una razón familiar, no pudo asistir un día y me dice, traté de sintonizar, o sea, de conectarme y no estaba disponible. Y le dije, es que, pero pues yo creo que ahí está, qué pena que no lo pudiste ver, vamos a checar qué pasó, tal vez lo puedas ver después. Me dice, es que si lo voy a ver en línea, cuando menos que sea la hora que están todos reunidos. O sea, estaba forzada porque estaba en el hospital. Sí. A no venir. Tenía que atender a su familia correctamente. Pero dijo, quiero estar al mismo tiempo que mis hermanos como si estuviera ahí presente. Se me hizo algo muy chido. Sí. Porque tiene más que ver con escuchar el mensaje. Digo, o sea, no tiene solamente que ver con escuchar el mensaje, sino al menos voy a hacerlo al mismo tiempo que mis hermanos. Es una manera de estar presente con ellos y lo que está haciendo en tiempo real como si estuviera ahí. Sí. Se me hizo muy padre que lo viera así. Sí. Y es una de muchas otras cosas que empieza a ilustrar el amor sobrenatural que Dios pone en nosotros, porque lo empezamos a sentir por nuestra comunidad, por la gente que nos puede lastimar.
por la gente que nos podría ofender. Amar a gente imaginaria es fácil. Amar a los que están allá en supuesta necesidad que me puedo imaginar y me puedo sentir bien conmigo mismo acerca de que los amo es fácil. Amar a la gente que te puede ofender, con la que tienes diferencias, a la gente con la que rozas porque interactúas. Eso es sobrenatural. Sí. Mismo Cristo dijo, ay, todos amamos a los que nos aman. Yo no le agregaría nada, pero diría, dude, pues sí, o sea, todos pueden poner en Facebook que aman a un desconocido, pero ve con la iglesia. Sopórtalos, toléralos y sé soportado y tolerados por ellos, porque si eres del tipo de personas que dice el tipo de cosas que dice la gente que no quiere ir a la iglesia, eres insoportable, dude. Eres insoportable. Está bien que seas insoportable. Ven, el Espíritu Santo está en nosotros y podemos aguantarte. Gracias a Dios por eso. Sí. Qué raro, ¿no? O sea, es que imagínate que no hubiera quien me aguante. O sea, gracias a Dios que el Señor les manda a ustedes que me tengan gracia y paciencia. Es que yo digo, no hay quien nos aguante, dude. Y gracias a Dios por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Yo, he estado pensando en algo que me preguntaron hace como una semana o dos de ciertas cosas en mí por mi pasado familiar y todo esto. Y una de las consecuencias que veo es el desapego. Claro. La confianza, pero el desapego también. Y para mí es muy fácil ser desapegado de quien sea. Por así soy ya, pero así soy sin Cristo. Y desconfiado probablemente también, esa es mi carne. Sí. Pero el fruto del Espíritu es fidelidad y no, no se refiere necesariamente a fidelidad a Dios, sino cuando abres tu vida con los hermanos, porque hemos hablado de esto, el fruto del Espíritu siempre es social. Sí. Entonces, fidelidad en la comunidad, en estar presente, en relacionarnos. Y, o sea, me puse a pensar en dónde se ve el fruto del Espíritu o dónde debería de verse en mi vida. Y es en esas áreas donde para mí lo más fácil es desapegarme. Pero de verdad, el amor, el cariño, el aprecio, el interés por la comunidad sí es real, pero es Dios obrando, es el Espíritu de Dios. Y Él se lleva la gloria por eso. Se lleva el mérito porque puedes verte a ti mismo y decir, yo no amo a la gente así. Sí, yo soy desapegado. No sé si esa es la palabra correcta, pero sí. Eso. Sí. Pero eso es interesante porque estamos hablando de dos conceptos bien interesantes a nivel psicológico. Eres una persona que tiende a ser desapegado y a ser desconfiado. O sea, el fruto del Espíritu Santo está por encima del trauma. Porque eso es algo que está pasando mucho en el mundo en línea ahorita. Para validar a la gente más débil emocionalmente, se está adjudicando todas las fortalezas emocionales a trauma. Sí. Así que eres muy responsable. Probablemente es porque tus papás eran muy irresponsables. O sea, todo es trauma. El punto es, supongo que conseguir más trabajo para los psicólogos y psiquiatras y pseudoterapeutas, pero también es eliminar la jerarquía que hace ciertas cosas más valiosas que otras. Entonces, si yo soy responsable económicamente, debe ser porque mis papás me tuvieron una situación de pobreza extrema y yo tengo un trauma porque los vi mal utilizar el dinero, entonces ahora yo soy muy aprensivo con el dinero. Realmente eso es una evaluación pop psicológica, o sea, es mala la evaluación. Y las intenciones sociales son más o menos obvias para las personas que conocemos al respecto. Pero lo que podemos decir en Cristo, y por eso Cristo es más importante que la terapia, es que lo que Él cree en nosotros está por encima de cualquier trauma. Y lo que produce en nosotros está por encima de cualquier trauma. Y una persona que a lo mejor con justa razón psicológica, lo digo entre comillas, porque ¿qué es justa razón psicológica? Pero con justa razón psicológica se considera desapegada o es desapegada y desconfiada, el Espíritu Santo sana eso de una forma sobrenatural. Y luego tú puedes actuar como una persona que está desconectada en cuanto a lógica psicológica de cómo fue antes. Como una persona con, entre comillas, traumas puede transformarse en algo diferente. Prefiero decir heridas. Es que es raro, o sea, estoy tan feliz en Cristo. Porque sí, mi pasado no se ve bien, o sea, mi pasado se ve mal, pero ¿y eso qué? O sea, eso lo único que hace es glorifica más a Dios. ¿Por qué? Por quién Él es en mí hoy. Sí. No hay razón, no soy víctima de nadie. No estoy limitado por ninguna cosa.
y mi futuro brilla así increíblemente como el sol porque mi futuro es Cristo y lo que Él quiera para mí. ¿Y el pasado qué? ¿Y el, entre comillas, trauma qué? ¿Y lo que me sucedió, las cosas en las que fui pasivo qué? Ya somos nuevas criaturas. Sí. Eso se me hace increíble, dude. E insisto por eso. O sea, digo todo esto para repetir aquí. Esto. Los cristianos que amamos al Señor no nos ofendemos porque no permitimos que nada nos ofende. Y cuando algo nos ofende, revisamos en nuestro corazón. ¿Qué orgullo, qué egocentrismo está siendo pisoteado para que yo pueda permitir, para que yo pueda permitirme ofenderme? Sí. Los cristianos no nos ofendemos. Podemos ser lastimados. Puede alguien intentar lastimarnos, pero de eso a que te ofendan, sí, completamente guardar diferente. la ofensa o algo así, sí, Jamás, es otra cosa. Jamás. Y sí, la gente a veces nos lastima, pero podemos volver a ir. Podemos volver a invitar. Podemos tratar bien al que nos ha tratado mal, porque los cristianos no nos ofendemos. Sí, está muy chido porque ahí entra un proceso de obra del Espíritu Santo que no siempre es inmediata. No. O sea, a veces toma días y eres confrontado y arrepentimiento, que este tiene que ser una constante en el cristianismo. Y esto entra en otras cosas. Cuando hay resentimiento, envidia, celos y todo esto, es lo normal. O sea, es la carne, son las obras de la carne. Allí están y van a procurar salir todo el tiempo. Pero la obra del Espíritu, la confrontación en la comunidad, en la convivencia con los santos, nos lleva a esa realización y darnos cuenta de Dios que estoy haciendo perdón. Sí. Y entonces, como tú me perdonaste a mí, el deudor que debía mucho, yo voy a perdonar a esta persona que pues ¿qué hizo? Nada más ofenderme poquito. Sí. Y entonces Dios lidia con eso. Pero he estado pensando precisamente en eso, como no es, debería ser inmediato, ¿no? Debería ser algo que podamos lidiar con eso continuamente. Pero a veces pues, bajamos la guardia o lo que sea, o está muy oculto. O lo alimentamos. O lo alimentamos. Hay gente, o sea, a mí me ha tocado ver cómo la gente lo alimenta y luego se molesta por el resultado que esto tiene en sus vidas. Yo sé que tú has estado alimentando esto por 3 años. ¿Qué otra cosa iba a pasar? Sí, y eso, justamente, en lugar, pensando en la envidia, resentimiento y todo esto, en lugar de alimentarlo, lidias con eso. Ahí está, o sea, ya, ¿qué vas a hacer con eso, no? Sí. Y creo que una de las cosas más importantes es ir al Señor y pedirle perdón. O sea... Por tu pecado. Sí, exacto. Hijo, O sea, Dios, qué pena que tenga esto. Pero como quiera tú ya sabes que ahí está. Sí. Ayúdame, por favor. Sí, realmente reconocer que no hay otra esperanza acerca de una solución en esa área que no sea Cristo. Exacto. Y por eso el evangelio no puede ser algo que sucede nada más al inicio de la vida cristiana. O sea, es continuo. El arrepentimiento es una norma en los cristianos. Porque cuando sale eso asqueroso que ahí está, que hay en nosotros, no queda más que vergüenza esto. O sea, Dios, perdón. Traérselo a los pies del Señor y decir, así va a seguir si tú no haces algo. Ayúdame, o sea. Sí. Implorar ayuda. Y creo que eso falta en el ministerio. Y la exhortación para toda la gente que nos escucha es, si necesitas practicar esto, ven a la iglesia. Sé ofendido y perdona. Y yo tengo un barómetro raro que aplica para mí. Ninguna de estas cosas son doctrina que estamos intentando imponer a la gente. Yo tiendo a ser consciente de mis percepciones. Cuando estoy bien con el Señor y estoy en paz con Él, no noto las ofensas. Cuando empiezo a descuidar eso, lo noto, pero puedo extender compasión y misericordia. Cuando estoy un poco peor, empiezo a responder más o menos en el mismo nivel y con la misma fuerza con la que estoy siendo ofendido. Como me tratan. Que está asqueroso eso ya. Sí. Y cuando estoy mal, respondo con una fuerza que no es congruente con la ofensa que me hicieron. Entonces me ofenden a un nivel 1 y yo intento ofender a un nivel 6. Sí, ya es venganza. Sí. Cuidado, porque esto está en todos nosotros. Ningún humano es mejor que otro humano. Todos necesitamos a Cristo. Necesitamos, y en serio, aspirar a esa cosa, aspirar a Cristo, a Cristo viviendo en nosotros, a poder interactuar con toda la gente, a poder extender misericordia y compasión, a escuchar el argumento completo de la otra persona. O sea, a veces alguien me está diciendo algo que es una tontería, por no decir otra palabra, y estoy sonriendo, no porque me esté burlando de ellos, sino porque estoy pensando, qué bendición que esta persona me puede decir estos disparates con confianza
porque saben que los voy a escuchar y no voy a tratarlos como si fueran tontos. Pero ese no soy yo, dude. Porque yo, el yo de la carne, el yo que soy sin Cristo, no dejaría que terminara el argumento. Soy conocido por interrumpir a la gente con la que estoy de acuerdo. Imagínate lo que le hacía a la gente con la que estoy en desacuerdo. Sí. O con la que no nada más estás en desacuerdo, sino que ya desprecio, son... así de que, exactamente. Hombre, animal que... Cristo es otra cosa, dude. Y poder ver eso en mi vida y verla en los demás. Sí. No sé a qué estamos aspirando. O sea, sacar otra maestría, tener un doctorado, ganar mucho dinero. Neta, dude, nada de eso importa si eres una persona que no es como Cristo. Ajá. Pero podemos ser como Cristo. Ahí está, accesible, qué extraño, ¿no? ¿O no? Pero es... Sí está más chido ser como Cristo. Sí. Es como muy triste cuando puedes ver así esas cosas en ti. Porque el Espíritu la revela, ¿no? Creo que no siempre es de autoconciencia. No, casi siempre es espiritual. Porque el corazón es muy engañoso y somos bastante... Algunos somos más que otros. Yo soy muy hábil para engañarme. Para darte la razón. Sí, o sea, mi abogado interno es buenísimo, se lo recomiendo. Pero... Y luego viene el Espíritu Santo y luego, mira nomás qué cochinero. Y esta semana me pasó y Dios, perdón. O sea, así, o sea, me quedé desarmado y mi abogado es muy bueno. Sí, qué chido. Y me lo desarmó así todo. Ay, Dios, qué horrible está esto, perdóname. Esta es la basura que tengo para ofrecerte. Sí. Ayúdame. Y no nada más fue perdóname, fue ayúdame porque no tengo remedio con eso. O sea, hay cosas que no puedo lidiar con ellas yo. Sí. Pues, si no, ya lo hubiera hecho. Tengo 41 años, ya sería tiempo de que lo hubiera logrado hacer. Es obvio que no. No, y ves a gente de 20, 30 años mayor que tú que tampoco lo ha logrado y dices, a lo mejor no podemos solos. A lo mejor siempre somos despreciables. Pero Cristo. Voy a volver a leer donde ya habíamos leído, ni modo. Porque casi no avanzamos, casi no cubrimos todo eso. Efesios 4, versículos 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es lo que estamos hablando, ser como Cristo. Exacto. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La verdad, cuando platicábamos antes de empezar el podcast acerca de qué parte estudiar, o más bien si íbamos a continuar o íbamos a regresar, por el versículo 16 quería que regresáramos. Y creo que ahorita lo podemos hablar más a profundidad, pero con toda la introducción, y pues la traíamos en mente también por eso lo que dijimos en toda esta introducción y lo que vamos a hablar ahorita está muy relacionado. Del versículo 16, de la bendición del versículo 16, se pierde la gente que cree que puede vivir la vida en Cristo solo. Porque digamos que la podrías vivir, que no se puede, pero digamos que pudieras. Te pierdes de la bendición del versículo 16, de participar del reino de Dios, del plan tan complejo de Dios que Él entreteje con nuestras vidas. Porque no se puede hacer un suéter con un hilo, o sea, con una hebra. Sí. Se tienen que entretejer muchas cosas y lo que Dios está entretejiendo a través del Espíritu Santo en nosotros y nuestras experiencias, a través del sacrificio de Cristo en nosotros, está entretejiendo nuestras vidas. Y te pierdes de la bendición del 16. Sí. Allá solo, como un loser, creyendo que amas a la gente y que tu modelo de iglesia es más santo que el que ahorita tenemos. Cuando lo correcto tal vez sería decir, ninguno de los dos es suficiente. Y para eso Cristo. Sí, y es que yo entiendo y sé que no podemos estar en todas y cada una de las actividades de la iglesia
formales. Y tenemos familias, hobbies, trabajos, actividades. Se requiere descanso, dedicarle atención a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, todo eso. Pero esa es la parte que a mí se me hace triste. A mí no me gusta contar gente, eso quiero clarificarlo y yo creo que tú lo sabes bien. Los números no es algo que me afecte. Sí, positiva ni negativamente. Sí, tiene ventajas. Cuando llega poca gente, a veces eso puede ser muy provechoso, ¿no? Entonces, realmente no me preocupa. Y es una filosofía que he procurado traer al ministerio. Pero que tengamos un tiempo de oración como anoche, ¿no? Viene la reunión de las mujeres, la reunión de los hombres. Y saber que hay gente con mucha necesidad. Y luego, bueno, pues aquí estamos. Podríamos vernos en cualquier otro lugar, sí. Pero pues aquí nos vamos a juntar. Ven y no vienen. O pensar eso, ¿no? Soy parte de la iglesia, pero no tengo ganas de ir. Ayer decía Wendy algo así, dice, es que debería ser preocupante esa sensación de no tengo interés de ir. O sea, en lugar de verlo como la justificación, deberíamos de verlo como un síntoma. Sí. ¿Por qué? Sí, o sea, como la medida de que acá dijo que está pasando, o sea, que no quiero ir. Y no quiero traer un guilt trip con la gente. O sea, no es coercionar a nadie para que vengan a nada. No es mi intención para nada. Es como un análisis. Sí. Cuando yo he sentido esa apatía, o sea, no siempre la noto, no siempre está novia, pero de pronto va creciendo y va apareciendo. Pero ayer que lo hablaba con Wendy, o sea, deberíamos de verlo como un síntoma de que algo no está bien en nuestra vida. Mínimo para preguntarle a Dios si algo está mal. Sí. A veces es necesario descansar. Sí, la neta sí. El cansancio es... A mí me encanta que aparezca en la ley. El descanso, ¿no? El reposo en Dios tiene que ver con fe, con que Dios se encarga de mi familia, de mi ministerio, de mis finanzas. Creo que el ejercicio de descansar tiene que ver con muchas cosas más que el cuerpo descanse. Y creo que la Biblia enseña eso. Dependencia de Dios. A veces es necesario descansar, a veces es necesario atender a la familia, atender algún asunto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero cuando menos deberíamos de llevarle eso a Dios, porque no tengo ganas de ir a tal reunión, a tal cosa, a tal situación. No sé, creo que en algunos casos Dios puede revelarnos cosas bien interesantes de eso. O sea, ¿por qué no? No que tengamos que ir para nada. Quiero insistir con eso. Yo no quisiera una iglesia donde todos los días nos vemos aquí en el templo. Sí. No sería, ni siquiera creo que es lo que Dios quiere. No, y luego más a la fuerza, o sea. Exacto, ni por culpa, no. Sí. Pero yo por eso insisto en esto, no importa. Si no sale de tu corazón, no lo hagas. Es como dar o servir. O sea, si no viene de la fuente correcta, si no tienes ganas de venir a reunirte con los hermanos, a adorar el nombre del Señor, si no lo vemos ya ni siquiera de ganas como algo fundamental, vamos a ir a adorar al Señor, quiero hijos, vamos a ir, esposa, ¿no? Pues entonces, si vienes o no vienes, de verdad es casi irrelevante. No hay condenación para los que estamos en Jesús. O sea, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Ahora, si nunca lo quieres hacer, a lo mejor deberías precisamente utilizar esa medida para decir, pues, ¿qué está pasando? Pero si no lo haces, no lo hagas. Y esa es la parte que es compleja de nuestra libertad en Cristo. Te puedes permanecerte en las orillas y perderte toda la bendición de estar adentro. Sí. Y, ok, hazlo, vive la vida que tú quieras vivir y vive las consecuencias de esas limitaciones espirituales, digamos. Y a lo mejor pues vas a estar con el Señor para siempre, ¿no? Gloria a Dios por la salvación en Cristo, pero la recompensa que no sé, de verdad no sé cómo son las recompensas. La gloria, las cuentas de darle a Dios, la descalificación. Cuando Pablo dice, yo mismo no quisiera ser descalificado, obviamente no está hablando de perder su salvación, él sabía en quién había creído, sí. Pero de decir, no quisiera llegar delante de Dios y decirle, pues no, siempre me mantuve en la banca, así afuera, sí. en las orillas. Como el siervo malo. Así que te di un talento. Es poquito, pero no hiciste nada con él.
ni el intento, de verdad. Y creo que en ese sentido la vida cristiana es más que ser salvos. O sea, digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero, sí. Pero realmente creer que se trata de tener una relación plena con Cristo y con los que son de Cristo y como resultado una relación en plenitud con la demás humanidad, donde ellos ven en nosotros la imagen de Cristo y es algo digno de ser imitado. Sí. Y fíjate que las veces... Estoy pensando hace mucho tiempo, ¿no? Cuando tenía la opción de decir, no tengo ganas de ir a la iglesia y no venir. O sea, si hiciera esto un domingo... Sería más complejo, digamos. Pero, o sea, recuerdo por diferentes circunstancias que platicaba con Wendy. No tengo muchas ganas de ir. Así con esas palabras. Y como quiera íbamos, porque creo que es importante, porque creo que es algo de disciplina. Nunca hubo una ocasión que haciendo eso saliéramos y yo le dijera a Wendy, ¿para qué venimos? Sí, nunca te arrepentiste de haber ido. Jamás, jamás. Claro. O sea, no ha habido una situación donde tenga desánimo, cansancio, flojera, apatía, indiferencia o hasta algo peor, ¿no? Sí. Coraje, enojo, lo que sea. Y que al decidir ir a congregarnos, a estar con los hermanos, a participar, aunque fuera de mala gana, en un inicio, y qué vergüenza decirlo, jamás ha habido una situación donde salga y dijera, te dije que no quería venir. Más bien es, no sé por qué no quería esto. Probablemente más bien es, vamos a comer. Ajá, ese ha sido mi caso. Tal vez no es el de todos, pero lo he visto un montón de veces, en mi persona y en otros. Sí. Parte de eso creo que tiene que ver con el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Incluso cuando leo esto y habla de la madurez y nosotros estamos hablando de que aspiramos a ser como Cristo, que para mí ahí está la solución de casi todos los problemas que se tienen dentro de la iglesia cristiana, pero también de las ideologías paralelas y contrarias a la idea de congregarnos y de convivir. El problema del tamaño que, por ejemplo, o de la institucionalización de la iglesia que podríamos criticar o observar hoy en día, todo eso se soluciona volviéndonos más maduros. Pienso mucho al respecto, como cuando hay más gente que es más madura, más gente que está aspirando activamente a ser como Cristo, todas las comunidades se pueden sentir integradas. Cuando se siente una iglesia grande, como ese versículo que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pues yo siento que en ese tipo de situaciones empezamos a sentir como resentimiento hacia la idea de la iglesia institucionalizada. Y decimos, es que está muy grande, es que pasó desapercibido, bla, bla, bla. Pero la solución para eso no es cambiar el modelo de iglesia, es que te conviertas en quien debería ser. Pero la cosa es que para eso existe la iglesia. Ir a buscar una iglesia más pequeña donde brille más no es la solución. O donde me pongan más atención. Bueno, que pues es lo mismo, donde brille más. Sí, por eso lo dije con esa palabra. Sí, sí, me gusta. No es la solución, porque aquí lo que dice que la iglesia existe, o el liderazgo existe, o las posiciones, en este caso de pastor maestro, existen para equipar a los santos, para que maduren, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, mi trabajo como pastor es eso. Exponer la palabra de Dios, confiar que el Espíritu Santo va a trabajar a través de eso, pero todos tenemos que ir hacia la madurez. Para eso existe la iglesia, la comunidad. Sí. Entonces, excluirnos de la comunidad es no madurar en Cristo y nunca crecer a la estatura de Cristo, que es la meta de ser cristianos. Que para mí, notar las cosas que no son como deberían ser en la iglesia puede ser algo positivo. Y luego dejar la iglesia por eso muestra que en vez de dar el paso de madurez, diste un paso de inmadurez. Porque lo correcto es, esta área no es lo que debería ser. Siento en mi interior algo espiritual que me dice, trabaja, sacrifícate, vive con la gente estos procesos para que podamos, seguirnos encaminando hacia la voluntad de Dios. Si tu respuesta es, ay, qué flojera, mejor me voy a ir a mi casa, o mejor ya no voy a venir, o mejor voy a buscar una comunidad más pequeña. Dude. O sea, el problema no es cómo es la iglesia, el problema es que no eres quien debería ser, el problema es tu inmadurez, que Dios te reveló un área de oportunidad donde podría ser de bendición y lo que tú escogiste es quedarte en tu casa los domingos. O irte a una iglesia más grande donde ya está la mesa puesta. O donde y puedes pasar desapercibido. Sí, y entonces, es que aquí el ministerio de niños no es como debería ser, allá sí. Y entonces te vas a lo fácil
En lugar de, oye, pues a lo mejor tú debías haber sido una pieza para que aquí el ministerio, por ejemplo, el de niños, se convirtiera en lo que podría ser. Y eso es muy gracioso porque ¿para qué sirve la madurez entonces? Para mí ese es el problema que ahorita se da mucho en el mundo evangélico. La gente confunde conocimiento con madurez. Ahorita yo diría que la mayoría de la gente con la que he convivido en lo que va del año, que tiene mucho conocimiento, es extremadamente inmadura. O sea, y no son pocos. O sea, yo diría que están arriba de 10. Ya estamos en los 2 dígitos. Y todas las personas que considero que conocen mucho son bastante inmaduros. Eso es bien interesante. Porque confunden conocer de Dios con conocer a Dios. Y ese es un factor importante. Pero también creo que no saben cuál es el punto de... no saben a qué están aspirando. Entonces confunden la idea de madurar y crecer con conocer, en vez de vivir las realidades espirituales y las dificultades que éstas crean, porque cuando crecemos en madurez, crecemos en nuestra habilidad de percibir áreas que podrían ser mejor. Nuestro amor nos empuja a trabajar en esas áreas y por lo tanto nos vemos llenos de responsabilidades. Sí. Es que eso, la madurez termina cayendo en responsabilidad. Y pues nadie quiere eso. O sea, es más... Nadie inmaduro quiere eso. Sí. Porque esa es la realidad y eso es algo... Yo soy flojo. Los que no me conocen... Los que me conocen más o menos creen que no soy flojo. Los que no me conocen pues no saben nada. Y los que me conocen muy bien saben que yo soy bien flojo. Y últimamente he visto cómo Dios me ha puesto en responsabilidad sobre varias áreas y seguido pienso, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mi mente dice, qué flojera. Mi cuerpo dice, qué flojera. Pero hay algo en mi espíritu que dice, vamos, dale, vamos, dale. Yo no quiero hacer prácticamente nada. No quiero hablar con nadie. No quiero reunirme con nadie. Qué flojera. La tele es más interesante que casi cualquier conversación. ¿Ya hace cuánto que no la ves? Horrible. Pero mi punto es... No, ya también todos los shows también están bien aburridos. Pero bueno, sí, es otro tema, ¿verdad? Pero mi punto es este. ¿Para qué es la madurez entonces? Si la madurez no es para que seas más como Cristo y como Él sacrifiques de ti para los demás, ¿para qué es la madurez? ¿A qué estás aspirando? Leíste ese otro libro que ahora te tiene todo confundido cuando debiste haber tenido una conversación con alguien. Gloria a Dios por lo que podrías aprender a través de ese libro. ¿Pero no crees que deberías estar ya sembrando en la comunidad a estas alturas? Es que esa es la cosa y me gusta... Ya no me acuerdo qué pasaje, perdón. Que dice... Pues ahorita ustedes deberían de estar enseñando. Así me siento muy seguido. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y ese es el problema. Y no estoy diciendo que no deberían de existir, quiero aclararlo. Pero es el problema con los programas de discipulado, institutos bíblicos en línea, institutos bíblicos presenciales, cursos y clases y conferencias. No los estoy descalificando para nada. Podrían ser herramientas. Es más, estás descalificando a las personas, no a los cursos y a las herramientas. Estamos soñando, no creo que ahorita no hay otra manera de decirlo, no sé si decirlo planeando, con algo como esto, ¿no? Pero el problema de que se llene la cabeza y el corazón no tenga nada, y no sé, ahorita lo he estado pensando en conceptos muy básicos, mente, corazón y manos. Si no hay una coherencia entre los tres, es como Pablo le escribió a los Corintios, nomás están inflados. O sea, llenos de conocimiento, buenos para nada. Exacto. Esa es la manera en que Pablo estaba percibiendo a los Corintios. ¿De qué les sirve saber tanto si no tienen amor por nadie? Y ahora, ¿cómo sabes que tienes amor por alguien? Porque las actitudes y las acciones son congruentes con lo que dices. Y esa es la parte que es compleja. Y espero que no les parezca que esto es muy duro, porque el 14 lo dice peor. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Niños fluctuantes, dicen la Reina Valera. Es más un insulto que otra cosa. Ajá, sí, totalmente, porque no es dejad a los niños venir a mí. Ajá. No es la maravilla de la confianza y la fe de un niño. Es como los niños, si tienen un chocolate y una paleta y les dices que nada más se pueden comer uno, se les destruye la cabeza y el mundo se les viene abajo. Porque
esto, no mejor esto, no mejor esto. Porque así son los niños, no tienen la madurez para poder tomar decisiones, para poder vivir en congruencia con sus decisiones. Y lo mismo nos está pasando mucho a la iglesia y creo que confundimos madurez con conocimiento. Y la mayoría de ese conocimiento ni siquiera nos lo podemos adjudicar porque con el internet todos tenemos acceso a conocimiento. Entonces, ya la idea de ser culto no es digna de admiración, porque sí, yo también puedo ser culto con Google, o sea, no. Vive lo que aprendes. Vive la imagen de Cristo y me sacrifico a mí para servir a los demás. Lo que sabes no impresiona a nadie. Y es que la misma Biblia define eso. La madurez en un cristiano nunca se ve por cuánto sabe, es el carácter transformado. ¿Y dónde se ve el carácter? En la casa, en cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, en cómo tratas a tus padres, en cómo te relacionas con las otras personas. Con la actitud con la que vienes a la iglesia. Si estás dispuesto a recibir de una persona que consideras menos culta que tú. Porque eso es importante. O sea, hay gente que va a las iglesias y lo que quieren es confirmar que ellos saben más que todos. Híjole. Es que qué triste porque el diagnóstico revela por sí mismo. O sea, ¿y Cristo qué? ¿Dónde está? Sí. ¿A qué estás aspirando? E insisto, la madurez crea algo en nosotros que no se puede explicar a nivel psicológico, que no tenemos las herramientas para entender, porque empezamos a tomar decisiones que parecen tener un impacto negativo en nosotros para tener un impacto positivo en los demás. Ese es Cristo en nosotros. Si lo que estás leyendo, lo que estás estudiando, de quién te estás rodeando y las conversaciones que estás teniendo no te llevan a amar más a los demás, las estás teniendo incorrectamente porque tu perspectiva es inmadura. Mejor ponte a leer la Biblia, ponte a orar, porque no estás listo para tener esas conversaciones más complejas. Sí. Me llama mucho la atención. Siempre hablamos de comunidad, ¿no? Pero, o sea, aquí la comunidad y la madurez están así de la mano. No existe una sin la otra. El propósito de la comunidad es llevarnos a la madurez, pero el propósito de la madurez termina desenvolviéndose en la comunidad. O sea, no es una sin el otro. Y para eso nos reunió Cristo. Él es el líder, Él es la cabeza, nos pone todos juntos. Estaba pensando en esa misma imagen del cuerpo. O sea, no puede existir una mano fuera del cuerpo. ¿Qué es esa mano? O sea, o algún cerebro, que en la mayoría son cerebros, ¿no? Sí. O sea, gente con conocimiento, con cierto crecimiento en algunas áreas. Pero fuera del cuerpo no es nada. No sirve fuera del cuerpo. Y yo insisto, no todo puede ser posiciones en la iglesia. O sea, tener conocimiento y después nunca me han dado la chance. No, es que no todo es una posición. No puede haber tantas posiciones en la iglesia. No puede haber tantos maestros con clases abiertas en la iglesia. No puede haber 50 pastores en la iglesia. No con esa posición, pero los roles y los dones funcionando en exhortación, en enseñanza, en discipulado, en confrontación, en exhortación, en ánimo, en consuelo. Eso no hace falta que la iglesia lo organice. No. Y creo que hemos visto expresiones de eso en la comunidad. O sea, en las situaciones que estamos viendo ahorita pasar. Totalmente. O sea, no hace falta que la iglesia tenga que hacerlo de manera institucional para que podamos vivir esto. Es otra cosa. Sí. Si te estás esperando el título para hacer el trabajo, estás mintiendo. No estás listo ni quieres hacer el trabajo. No sé qué tan duro está eso, pero creo que es algo que la gente quiere escuchar, que algo que la gente necesita escuchar y no quiere escucharlo. Si te estás esperando al título para hacer el trabajo, estás mintiendo, no quieres hacer el trabajo, quieres el título. Cristo no haría eso. ¿Cuál fue el título de Cristo? El rey de los judíos. Ese es el título de Cristo que le dio a la gente en sus tiempos, o el hereje. O el borracho, o el tragón. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, porque al mismo tiempo también había gente que ya podía ver quién Cristo era y decía, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero necesitamos reconocer que el trabajo que Dios quiere que hagamos no está limitado a la oportunidad de tener un título o a que alguien más empiece a hacer el trabajo para que tú continúes con él. Así no funcionan las cosas. Caminamos hacia la madurez con el objetivo de hablar la verdad con amor. Y allá lejos, criticando a la iglesia,
no estás hablando la verdad ni estás hablando en amor. La iglesia es perfecta, no, y por eso necesitamos seguir hablando la verdad. Porque entre menos hablemos la verdad, más se va a corromper esto a lo que llamamos iglesia. Necesitamos asegurarnos de que siga siendo lo que debería ser. Pero notar algo que no es como debería ser y huir no es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que no es la voluntad de Dios? Porque no es lo que hizo Cristo. A Cristo le costó su vida, la verdad. Esa inmadurez, también porque he tenido muchas conversaciones últimamente, creo que ya me está cansando. Así que, dude, ya tuve esta misma conversación que voy a tener contigo como 40 veces. Y el problema no es que yo te contraargumente. El problema es que no eres como debería ser. El Espíritu Santo, no estás permitiendo que obre en ti. Y es que esa es la cosa que ya ni siquiera no nos autoevaluamos porque podemos ser muy indulgentes. Y yo lo decía ahorita de mí mismo. Yo lo sé porque yo soy muy permisivo conmigo mismo, a menos que el Espíritu Santo intervenga. Pero por eso es que me encanta como dices, examíname, oh Dios. Sí, me encanta. O sea, mejor revísame tú. Porque si lo hago yo, se ve todo bastante bien. Yo realmente cuando digo eso no puedo ni terminar de decir el versículo. Sí. O sea, y al final ya estoy llorando. Sí. Porque no puedo terminar de decir, y ves ahí en mi camino de perversidad. Y es así que bueno, o sea, saca un pergamino. Bueno, David. Pues, ¿qué significa pedirle a Dios una oración de ese tamaño? O sea... No lo podemos terminar de decir porque ya sabemos lo que está ahí. Sí. O sea, ahí inmediatamente el Señor empieza a revelar así como que, mira qué bueno que me dices. Y empieza así a... Roces con mi esposa, dude. Cuando tengo roces, porque nuestras personalidades van muy bien. ¿Tu matrimonio no es perfecto, ¿eh? No, hombre. Yo tendría que ser perfecto. Tal vez Fernie sí lo es. No lo es. Pero los roces en mi matrimonio, porque debo admitir, o sea, gracias a Dios, gracias a su espíritu, nosotros no tenemos pleitos. Rara vez permitimos que se llegue a discusiones y cosas por el estilo. Intentamos siempre estar en unidad. Pero algo que creo que me ha ayudado a mí, porque pues yo soy el más impositivo definitivamente. O sea, yo tengo todos los argumentos para hacer lo bueno para ser malo y lo malo para ser bueno. Y a veces que voy caminando hacia el cuarto, subiendo las escaleras para pedirle disculpas a Fer, o para confrontar algo que no estoy seguro qué fue, o sea, si estamos bien, algo está mal, qué está pasando. A veces subiendo las escaleras voy diciendo, examíname a Dios y conoce. Y literal me tengo que detener así, tenemos un silloncito fuera de nuestro cuarto. Y así que, ok, sí, ok, no, pues sí. O sea, al parecer yo estaba equivocado en todo. Es difícil, o sea, es difícil aceptar que tú estás equivocado, que aunque tengas algún buen argumento a tu favor, no estás actuando como deberías actuar, que estás siendo egocéntrico, que permitiste que algo que no es ofensivo te ofendiera porque la carne está todo lo que da. Y decir eso, sí. Pues, o sea, siempre llego pidiendo disculpas así de que, bueno, pues es que... Pero es que tiene que ser pedir, o sea, orar de verdad y estar dispuestos a ceder porque... O sea, no es mágica tampoco la frase. Sí, no. O sea, es el ejercicio de Dios... Si lo puedes decir y decir, nice, estoy bien. No. Ven, yo te digo. Y es que sí, da mucha pena tener que reconocerlo Dios. No soy quien debería ser. ¿A quién le gusta ser corregido? A nadie nos gusta ver lo que está ahí, pero cuando Dios lo hace, que esto es lo maravilloso. No, hay muchas cosas maravillosas de Dios. Es una de las cosas que es maravillosas del Señor. Cuando te corrige, al mismo tiempo no hay condenación. Es bien interesante. Sí, no es culpa. No es culpa, pero es convicción. Y la confrontación o la convicción del Espíritu Santo te lleva a Cristo, no a salir corriendo de Él. Sí. Te lleva a la restauración con Dios y con las personas y no al aislamiento, ni al remordimiento, ni a la culpa. O sea, eso fue lo que le pasó a Judas. O al resentimiento. Y Judas se ahorcó. Y Pedro lloró amargamente. O sea, que Pedro hizo algo prácticamente tan vergonzoso como Judas, con excepción del dinero. Pero ¿estás de acuerdo que también hemos sido medio indulgentes con Pedro? O sea, porque vimos el resultado. Probablemente, pero o sea, si pudiéramos ver los eventos
hasta antes de la resurrección. Lo de Pedro estuvo peor. Porque Judas, al menos por dinero. Sí. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Pero Pedro por cobarde. Sí, o sea, lo negó. Pedro por cobarde después de haberse adjudicado valentía. Sí, o sea, interesante. Cortando orejas, contigo hasta la muerte, yo no soy como estos y un montón de otras cosas. Judas no estuvo en el monte de la transfiguración y no estuvo en un montón de otras cosas que Pedro sí estuvo. Sí. En un sentido... Mínimo Judas fue congruente. Siempre fue avaricioso y un ladroncillo. O sea, siempre robó. O sea, creo que al menos, tal vez en algunas cosas lo hizo, pero no vemos a Judas siendo el que más hablaba. O sea, siempre tuvo su reserva o no sé, su distancia. Pedro fue un bocón. Sí. Y a mí se me hace que estuvo más doloroso la traición de Pedro. 3 veces. Jesús hizo que se tragara sus palabras. Judas no lo negó. O sea, literal dijo, ah, sí, este es. O sea, lo afirmó. Pedro lo negó 3 veces. Pero... después de haberse levantado el cuello en todas las ocasiones posibles. Sí, y discutido con los otros porque él era más importante. Está bien gacho lo que hizo Pedro. Sí. Pero es que a mí se me hace increíble lo que sucedió. Judas fue y se ahorcó. O sea, no nada más regresó el dinero, que fue y lo aventó. Pudo haber ido con Cristo. O sea, y la culpa lo mató, sí, literal. Daño, sí. Y estoy segurísimo que la amargura en el corazón de Pedro, el dolor de lo que le hizo al Señor, o sea, le pesaba increíblemente. Y lo vemos cuando el Señor lo restaura, cuando se tira al mar y va con él y todo este evento. Y lo vemos en las cartas que escribe o sea, en el libro de los Hechos y luego las cartas que escribe primera y segunda de Pedro. O sea, lo que Dios hizo fue otra cosa. Sí. Entonces, la culpa no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacemos con eso que Dios hace? Cuando es el Espíritu Santo, nos lleva hacia Él, nos atrae hacia Él, nos restaura. Es doloroso, ciertamente, pero hay vida. Sí. Y lo que le pasó a Judas es lo que muchas veces nos pasa. Le pasó a Saúl también. O sea, él sabía que era una terrible persona. Varias veces lo afirmó. Sí. Soy un pecador, soy no sé qué tanto, y como quiera no hizo nada. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo trae esa convicción, a mí me da mucha vergüenza. Sí. Y en las últimas semanas han pasado algunos eventos donde digo, ay Dios, ¿por qué? O sea, perdóname. ¿Por qué soy como soy? Sí, o sea, de verdad, así como para verme en el espejo, porque eres así. Sí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Eso es lo que se me hace muy, muy, muy interesante de este proceso. Es un proceso donde no somos quienes deberíamos ser, pero caminamos hacia la imagen de Cristo. Y en ese proceso de maduración, y repito mi apreciación por el versículo 16, de aquí hasta entonces, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y lleno de amor. O sea, sano y lleno de amor. El cuerpo. Tú allá eres otra cosa. Tú allá te crees otra cosa. Sí, allá no eres la iglesia. Allá no eres el cuerpo. Aquí, pues a lo mejor tenemos que aguantarte. A lo mejor tienes que ser corregido. A lo mejor necesitamos ser corregidos por el mensaje de esa persona. Pero en ninguna de esas interacciones, tú allá estás participando del cuerpo de esta forma, donde todas las partes son entretejidas en el plan de Dios para su reino. No es como creemos que deberían de ser las cosas. Permitimos que Dios moldee nuestras vidas a través de los procesos por los que nos pasa, y eso incluye la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, a esa gente que cree que la iglesia no es lo que debería ser, es posible, y tú tampoco, podríamos participar de ese proceso de no ser quienes deberíamos de ser juntos, y que el Señor en su misericordia haga que todas las cosas encajen y que juntos podamos caminar hacia la madurez. Porque ya solo nada más vas a crecer hacia el resentimiento, nada más vas a caminar hacia eso. Sí, allá no hay madurez, allá no hay bendición, o sea, no hay bendición fuera de no hay fruto del Espíritu Santo. Sí. Ya no tengo nada más que decir. Venga. ¿Quieres decir algo? No, ya no. Es que no nada más es, vengan, que sí, o sea, ahorita hay otras oportunidades, quiero llamarlo así, para estar juntos, pretextos, si lo quieren decir, donde te encuentres con alguien, platiques con alguien, saludes a alguien, escuches de la palabra de Dios o lo que sea,
Pero no nada más es en el templo, o sea, sería muy limitado. Sí. En la vida. Ajá. Vengan entre semana. Aquí estamos. Invítenos por un café. Sí. Les digo en dónde. Mejor no. Yo ya soy muy odiado para que luego nos censuran. No, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Capilla Calvario, Chihuahua. Bye.